Ángel, bájale volumen eso. Doctor, buenas noches. ¿Ya podemos comenzar? Sí, chicos, ya pueden empezar. Ok. Doctor, compañeros, buenas noches. En esta oportunidad nosotros les vamos a hablar sobre lo que es el tema de osteoporosis. Siguiente, por favor. Para esto, como definición, la osteoporosis es una enfermedad cuyas manifestaciones clínicas son inexistentes hasta que ocurre la fractura. El deterioro óseo se va produciendo insidiosamente a lo largo de años, o a veces también puede ser rápidamente, sin que el paciente sea consciente de ello. Su carácter va a ser asintomático junto con la elevada prevalencia y cada vez mayor incidencia, que lo han hecho llamar merecedora del nombre de la enfermedad silente del siglo XXI. Este se va a caracterizar porque va a haber una disminución de lo que es la fuerza ósea, va a prevalecer entre mujeres posmenopáusicas, pero también se va a presentar en varones. Y sus principales manifestaciones clínicas van a ser las fracturas vertebrales y de cadera, aunque también puede producirse fracturas en casi cualquier sitio esquelético. Siguiente, por favor. Ya, bueno. Esta va a ser una enfermedad generalizada del sistema esquelético. Va a comprometer lo que es la resistencia ósea, la densidad ósea y su calidad. Y en este va a haber una pérdida de masa ósea y deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, lo que al final va a provocar un incremento de la fragilidad ósea y una mayor susceptibilidad a fracturas. Como vemos en la imagen, vemos cómo es un hueso normal y cómo es un hueso que está siendo atacado por lo que es la osteoporosis. Siguiente, por favor. Ya bueno, la masa ósea del adulto va a alcanzar su valor máximo a los 35 años aproximadamente. Para este va a haber una tasa de síntesis y de reabsorción ósea que tienen que ser equivalentes. Y para esto siempre se va a necesitar que haya un balance entre estos dos, por lo cual la masa esquelética se va a mantener constante siempre y cuando haya este balance. A partir de los 50 años se va a producir lo que es una reducción de la densidad de la masa ósea. Esto va a ser desconocido, de etiología desconocida, y va a iniciar a una edad más temprana y de forma más acelerada en mujeres que en varones, y especialmente en lo que son las mujeres posmenopáusicas. Aquellos que no alcancen lo que es el pico de masa ósea óptimo en la infancia y en la adolescencia pueden padecer de osteoporosis sin que se produzca pérdida acelerada de lo que es la masa ósea. Siguiente, por favor. En esta imagen vemos lo que es la arquitectura de un hueso. Vamos a ver el periósteo, que es la membrana que va a recubrir el hueso, los vasos sanguíneos, que va a ser la irrigación de lo que es el hueso, su médula ósea, su cavidad medular, su placa epifisiaria, el cartílago articular. Y aquí lo que vamos a tratar de resaltar es que es un hueso esponjoso trabeculado. Esa va a ser la característica de lo que es la osteoporosis. Siguiente, por favor. Entonces, si hablamos de lo que es el remodelado óseo, qué es lo que va a pasar en esta enfermedad, vamos a tener a un tejido óseo que va a estar en constante remodelación. Y para esto vamos a tener dos tipos celulares, los osteoclastos y los osteoblastos. Los osteoclastos van a ser aquellos que van a reabsorber y los osteoblastos los que se van a encargar de la formación. Esta remodelación va a servir para adaptar al esqueleto a tensiones mecánicas constantes. Entonces, vamos a tener un componente formativo, que son los osteoblastos, que van a derivar de células mesenquimales multipotentes, que van a dar origen a los condrocitos, a las células musculares y a los adipocitos. Esto de 4 a 6 meses. Y el componente resortivo, que van a ser los osteoclastos, que van a derivar de células precursoras del linaje monocítico macrófago, lo cual, en un balance adecuado, van a dar el balance óseo para que los huesos se puedan mantener con una estructura adecuada. Entonces, el tejido óseo se va a renovar en el adulto de 7 a 8% en lo que es un año, y la cifra va a ser superior en jóvenes y menor en ancianos, por lo que
En promedio se puede decir que el esqueleto nuevo o tenemos un esqueleto nuevo cada 10 años. Siguiente, por favor. Ahora respecto a lo que son los moderadores del metabolismo óseo, vamos a tener algunos que van a ser los más importantes. Primero sería los estrógenos y este va a tener efectos sobre lo que es los osteoclastos y osteoblastos. Va a inhibir la resorción ósea y su disminución marcada durante la menopausia se va a asociar con pérdida ósea rápida. Precisamente a esta parte es donde va uno de los tipos de osteoporosis que es el que se presenta con mayor frecuencia, que es la posmenopáusica. Después también tenemos lo que es la testosterona, que va a estimular la proliferación y también la diferenciación de los osteoblastos. También la vitamina D, que va a mejorar la absorción de calcio, el calcio en sí, que va a ser un mineral esencial en el hueso, la paratormona, que va a mantener los niveles de calcio en el cuerpo y que también va a participar en lo que es la formación y resorción ósea. Y las hormonas tiroideas, que van a participar en la formación y resorción ósea también. Además del calcitriol, que va a ser un derivado de la vitamina D y que va a contribuir a lo que es la absorción del calcio en lo que es el intestino. Siguiente, por favor. Entonces tendríamos lo que es una secuencia de adelgazamiento y ruptura de trabéculas óseas en la osteoporosis, que es lo que va a pasar en sí. Para esto vamos a tener una densidad mineral ósea máxima lograda desde los 30 años. Y esta densidad mineral ósea es el mejor predictivo a lo largo de la vida. Esto combinado con lo que es el género, la etnia, el tamaño corporal y la pieza ósea afectada. Y el pico de masa ósea va a ser el crecimiento en tamaño de hueso y acumulación mineral que ya se ha consolidado. Y esto va a depender de la zona que esté siendo afectada. Por ejemplo, en el trocánter sería a mitad de la adolescencia, en el cuello femoral también al final de la adolescencia y en la columna en mayores de 20 años. Y esto influido por unos factores como son los genéticos o también el estilo de vida de los pacientes. Siguiente, por favor. Respecto a lo que es la epidemiología, vamos a ver que si hablamos de porcentajes, la población que va a ser más afectada van a ser las mujeres en comparación con los varones. De este porcentaje, el 52% aproximadamente van a ser mujeres mayores de 70 años. En un porcentaje menor, que va a ser 35%, también van a ser mujeres, pero mayores de 50 años. Y solo en un 8% varones mayores de 50 años. Por lo que hay una relación entre mujeres y varones que va a ser de 3 a 4 mujeres por cada varón. Y respecto a lo que es la densidad ósea, vamos a ver que esta es mayor en varones que en mujeres. Y la mortalidad por fractura de cadera es también de 2.8 a 4 veces mayor los 3 primeros meses post fractura. Y después de la menopausia, las fracturas aumentan en número de 2 a 3 veces. Entonces, haciendo una comparación de lo que son niveles de mortalidad, invalidez y recuperación, tanto en fractura de cadera como en fracturas vertebrales, vamos a ver que la fractura de cadera va a ser la más invalidante, con 50%, y también va a ser la que menos va a tener recuperación, solo con 20%. Y las fracturas vertebrales, que van a causar una invalidez del 45% y una recuperación del 40%. Entonces, entre estas dos fracturas, la que tiene mayor probabilidad de recuperación va a ser la fractura de cadera, pero la fractura vertebral, perdón, pero la que más se va a presentar va a ser la fractura de cadera. Siguiente, por favor. Ya bueno, acotando a lo anterior, podríamos decir en promedio que cada 3 segundos se produce una fractura por osteoporosis y que 8.9 millones de fracturas anuales en el mundo son a causa de lo que es esta enfermedad. El 40% va a ser en mujeres, el 13% en varones y desde los 50 años van a sufrir fracturas en lo que es el antebrazo, la columna, la cadera. Y respecto a lo que son los factores de riesgo, vamos a tener los que serían los no modificables y los modificables.
Dentro de lo que son los no modificables, vamos a tener antecedentes personales de fractura como adulto, antecedentes de fractura en familiares de primer grado, que sea de sexo femenino, porque en ellos se presenta con mayor frecuencia, que tenga una edad avanzada, si es que hablamos de mujeres y varones en mayores de 50 años, que sea de raza caucásica y que haya tenido cuadros de demencia. Y en los modificables tendríamos el consumo activo de cigarrillos, un bajo peso corporal menor a 58, un déficit de estrógenos, que va a ser también algo muy importante porque, como ya les había mencionado, más afecta a mujeres, una menopausia precoz, menor de 45 años, amenorrea, el bajo consumo de calcio, que el paciente sea alcohólico, que haya tenido caídas recurrentes, que tenga una mala salud y fragilidad y que además tenga uso de corticoides por 3 meses o más. Siguiente, por favor. Bueno, como ya les había mencionado, acá voy a hacer mención a los más importantes, por así decir. Serían primero los factores genéticos constitucionales. En esta parte lo que vamos a tener resaltado va a ser que sea sexo femenino y que haya tenido un antecedente familiar de osteoporosis o de fractura de cadera. Y en lo que es el estilo de vida y nutrición, sería una baja ingesta de calcio, un déficit de vitamina D, los principales. Y ya solo por mencionar, respecto al déficit de hormonas sexuales, tendríamos que tener en cuenta lo que es la menopausia precoz. Una paciente que haya tenido bueno, que haya estado en la etapa de menopausia en menos de 45 años. Y el tratamiento farmacológico crónico, en especial con los glucocorticoides, por más de 6 meses. También en enfermedades endocrinas, que también podríamos considerar en esta parte, sería el hiperparatiroidismo, algo que tendríamos que considerar, y en alteraciones de la absorción intestinal y hepatopatías crónicas, una gastrectomía o síndromes de mala absorción, como la intolerancia a la lactosa o la enfermedad celíaca. Siguiente, por favor. Respecto a lo que es la clasificación, vamos a tener básicamente lo que es la osteoporosis primaria y secundaria. Dentro de la primaria, vamos a tener la más importada, bueno, la que se presenta con mayor frecuencia, que es la osteoporosis posmenopáusica, por lo que va a ser considerada el tipo 1. Luego tenemos el siguiente, que es la osteoporosis senil, el tipo 2. Otra sería la osteoporosis idiopática juvenil y la del adulto joven. Entonces, a grandes rasgos, las diferencias entre ambas osteoporosis, la primaria y la secundaria, primero sería a quienes suele afectar. La primaria va a ir principalmente a mujeres después de la menopausia. En cambio, la secundaria va a ir tanto para mujeres como para varones que sean mayores de 50 años. Ahora, respecto a la frecuencia, la secundaria va a ser la más frecuente con 62% y la primaria con 37% en un segundo lugar. Y las causas sería de la primaria la falta de calcio, de vitamina D, durante lo que fue la etapa fértil, y la falta de estrógenos que se da en la menopausia. Y para la secundaria sería influencia genética, determinadas enfermedades, efectos secundarios de algunos medicamentos, como los corticoides, afecciones, por ejemplo, pancreáticas, intestinales, hepáticas o trastornos hormonales que se presentan en el hipertiroidismo. Siguiente, por favor. Ahora ampliando sobre lo que es la osteoporosis primaria, esta, bueno, la primera, ¿no? La que es más frecuente, la posmenopáusica, va a constituir el grupo más amplio y va a incluir los casos de osteoporosis en los que no se identifica ninguna enfermedad que la justifique. Esta va a ser la que se va a presentar en mujeres posmenopáusicas de 51 a 75 años. Y vamos a ver, o la característica más resaltante de esta es que hay una alta remodelación ósea. Va a haber una pérdida acelerada y desproporcionada del hueso trabecular, complicaciones frecuentes como fracturas de cuerpos vertebrales y porción distal del radio. Esta va a estar caracterizada por una disminución de la paratohormona, esto como una compensación del aumento de la reabsorción ósea. Y como tratamiento, se le va a tomar el antirreabsortivo, que va a ser el más eficaz, precisamente por esta alta remodelación ósea que se ve en este tipo de osteoporosis. Siguiente, por favor.
Ahora respecto a la tipo 2, que sería la senil, esta se va a presentar en algunas mujeres y varones de más de 70 años y la diferencia con la anterior va a ser que en este caso va a haber un bajo remodelado óseo, va a afectar al hueso cortical y trabecular, a diferencia del anterior, que solo era el hueso trabecular, y se va a deber puede deberse a un déficit de la función de osteoblastos, al sedentarismo, a una mala absorción intestinal, a un trastorno nutricional. Y va a ser frecuente en este caso las fracturas del cuello femoral, de la porción proximal del húmero, de la pelvis, por poner unos ejemplos. Y el tratamiento también puede ser el antirreabsortivo, pero como el grado de remodelado es bajo, este no va a ser tan eficaz. Siguiente, por favor. Ahora respecto a esto, ya para cerrar la idea, la posmenopáusica va a ser aquella que se va a presentar de 51 a 75 años. Es más frecuente en mujeres. Se dice que por cada 6 mujeres, solo un varón sufre de este. Hay pérdida del hueso trabecular. Aquí no se afecta nada del cortical. La velocidad de pérdida va a ser acelerada. El tipo de fracturas más frecuente va a ser la vertebral. Su función paratiroidea va a estar disminuida, igual que la absorción de calcio y la síntesis de vitamina D. En cambio, el tipo senil va a ser en mayores de 70 años. Ya esta relación mujer-varón ya no va a ser tan amplia como la anterior de 6-1, en este caso es de 2-1. Va a haber un pérdida de hueso trabecular y cortical. Su velocidad de pérdida va a ser no acelerada y también la síntesis y absorción de calcio y de vitamina D va a estar disminuida. Su causa principal también es una diferencia. La posmenopáusica va a ser por una baja drástica de lo que son los estrógenos más factores predisponentes. Y en el caso de senil va a ser factores relacionados con lo que es ya relacionado a la edad. Siguiente, por favor. Ahora con el otro tipo que también está dentro de las primarias, tendríamos a la osteoporosis idiopática juvenil, que si bien es cierto se presenta en un menor porcentaje, pero es bueno que lo mencionemos, va a afectar a niños o adultos jóvenes de ambos sexos, no va a tener predilección, y va a iniciar generalmente de los 8 a los 14 años, pero en promedio lo ponen a menores de 20 años a ambos sexos. Sus causas va a ser déficit de calcitonina, un déficit de vitamina D3, una disminución de absorción intestinal de calcio o un déficit de hormonas gonadales. Y va a estar caracterizado por una aparición brusca de dolor óseo más fracturas con traumatismos mínimos. Este va a generalmente remitir de 4 a 5 años. Siguiente, por favor. Y otro tipo es la osteoporosis del adulto joven. Este también va a afectar tanto a mujeres como a varones y va a ser en mujeres premenopáusicas en las que no se objetiva ningún factor etiológico. La edad comprendida para este tipo de osteoporosis va a ser de 20 a 45 años y va a afectar a lo que es el hueso cortical. Este se va a caracterizar porque se presenta en mujeres que tal vez estén en embarazo. También puede ser en mujeres que estén presentando una disminución de lo que es la densidad mineral ósea del hueso trabecular, que puede permanecer por muchos años. También por fracturas recidivantes o generalmente no hay deterioro progresivo en este caso. Siguiente, por favor. Ahora lo que es las osteoporosis secundarias, estas se van a presentar por consecuencia o manifestación acompañante de otra enfermedad o de su tratamiento. Dentro de estas vamos a poder ver enfermedades endocrinas, metabólicas, gastrointestinales, de médula ósea, genéticas o también debido a algunos medicamentos. Siguiente, por favor. Entonces, en este cuadrito mencionamos las causas más resaltantes de lo que es la osteoporosis secundaria, como por ejemplo las enfermedades endocrinológicas en estados hipogonadales, como la inestabilidad de los andrógenos, una menorrea en las atletas, una hiperprolactinemia, una menopausia precoz, el síndrome de Turner también, o una patología endocrina como la acromegalia, insuficiencia suprarrenal. Dentro de la gastrointestinal, sería una de las más resaltantes la enfermedad celíaca y la de mala absorción, pero no son las únicas como podemos ver en el cuadro.
También se puede deber a trastornos genéticos como la hemocromatosis o la hipofosfatemia, entre otros. También a trastornos hematológicos como mieloma múltiple, a enfermedades reumáticas como una artritis reumatoide, a trasplante de órganos como un trasplante de médula, algunos fármacos como anticoagulantes, anticomiciales, ciclospurina, tacrolimos y otras causas mezcladas como el alcoholismo, la amiloidosis, sarcoidosis, un enfisema, una esclerosis múltiple. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles van a ser las complicaciones a corto o mediano plazo que nos va a dar que un paciente desencadene este cuadro? Primero va a ser un dolor crónico que va a ser sordo y que va a ser persistente y que va a estar agravado con el movimiento. Van a haber callos en lo que son las fracturas hipertróficas, deformidades en huesos largos, una actitud postural afectada, con un colapso total de la columna vertebral, una cifosis dorsal, una lordosis cervical y lumbar y una disminución de la talla, y una afectación visceral donde va a haber una sobrecarga del músculo romboidal al desplazarse la escápula, una disminución del volumen pulmonar total y lo que al final puede llevar al paciente a una insuficiencia respiratoria. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, hablar sobre lo del diagnóstico. Bueno, primeramente la anamnesis, la historia clínica, en la cual, bueno, clínicamente se van a distinguir la osteoporosis asintomática y la osteoporosis sintomática. Esta última es fundamentalmente por fracturas, ya sea de cadera, de vértebra, o también bueno, y la osteoporosis asintomática, que puede ser por dos razones, puede ser por la inexistencia de las fracturas o por las fracturas indoloras. Bueno, con respecto a la anamnesis, vamos a ver los antecedentes familiares, si hay osteoporosis o fractura de cadera, también la historia ginecológica, la edad menárquica o menopáusica, la amenorrea, que es mayor de un año, la ovarectomía, que es la extirpación de un ovario, es un procedimiento quirúrgico, la nuliparidad de causa hormonal, en la cual la mujer no ha tenido hijos, y el uso de terapia hormonal sustitutiva. También antecedentes personales de fractura, de fractura por fragilidad. Estas fracturas por fragilidad se le define como esas fracturas que son en caída a la altura del paciente. Mayores de 45 años, como es bueno, fracturas de coles, que este es el nivel de radio distal, la cadera y vértebra. También averiguar si hay historias de dolor agudo de espalda inmovilizante y si ha perdido la altura. También el estilo de vida y también el tratamiento crónico con algunos fármacos, como son el corticoides, litio, antipilépticos y heparina. Como lo hemos visto, como puede ser, es una osteoporosis, nos puede sugerir una osteoporosis secundaria. Con respecto a la exploración física, bueno, tratando de obtener los datos clínicos secundarios a fracturas de osteoporóticas previas, también la exploración física del paciente debe ser la habitual, insistiendo también en el aparato locomotor y mayormente poniendo énfasis en la columna vertebral. En la cual tenemos que hacer la inspección para determinar la alteración en la estática de la columna vertebral, si hay hipercifosis dorsal o la escoliosis o disminución de la talla. También bueno, también la palpación para detectar algunos puntos dolorosos a la presión que nos van a limitar el nivel vertebral fracturado. Y también vamos a ver que también la movilidad suele estar limitada y a veces suele ser dolorosa. Bueno, con respecto al análisis clínico y la radiología, esto lo voy a hablar seguido, también de la densitometría ósea y de las otras pruebas de imágenes. También, bueno, también como les dije, la osteoporosis sintomática, lo que vamos a ver fracturas de bajo impacto, como la fractura de Colles, que es al nivel de la fractura, es una fractura distal del radio, la fractura vertebral, en la cual va a haber la cifosis, en lo que va a provocar ese encorvamiento de la espalda, va a haber una disminución de talla y los síntomas viscerales, como hemos visto, que es la insuficiencia respiratoria por la compresión. Y la fractura de cadera, que es gran afección en la calidad de vida, y bueno, hay una gran mortalidad en 20% en el primer año.
Eh, y bueno, también el dolor lumbar en los pacientes con osteoporosis, las alteraciones en el movimiento y los colosos vertebrales. Bueno, con respecto a los hallazgos radiológicos, para la osteoporosis en sí es muy poco sensible y muy poco específico para el diagnóstico de la osteoporosis. Hay otra prueba que nos va a diagnosticar la osteoporosis, que es la densitometría, pero bueno, esta radiografía se documenta que hay una hipertransferencia óseas coherentes con la osteoporosis. Vamos a ver el estado del raquis, las fracturas osteoporóticas y permite aplicar índices de seguimiento vertebral. Bueno, tenemos la densitometría ósea, DEXA, que es, bueno, es un procedimiento fácil, efectivo, seguro, no invasivo indoloro de obtener la información importante sobre los huesos. Esta es la técnica diagnóstica de elección para la osteoporosis y esta densitometría tiene una alta especificidad para la predicción de riesgo de fractura. Las utilidades de la densitometría ósea, bueno, vamos a ver que vamos a explorar una exploración de sectores anatómicos de asentamiento de fracturas, buena precisión que permite los controles evolutivos, la evolución de la masa ósea con la edad en los sectores estudiados en concordante con la epidemiología. Esto vamos a verlos con el índice T, que lo voy a hablar después. Permite también observar la respuesta terapéutica de la masa ósea, y también la exposición radiológica es baja y predice el riesgo de fractura en cualquier sector anatómico, como vamos a ver, es en los diferentes, bueno, esta es la densitometría en lo que vamos a poder aplicar en los diferentes sitios anatómicos, como es la columna lumbar, el antebrazo, el calcáneo y también la epífisis femoral proximal. Las indicaciones, vamos a ver qué es la fractura por fragilidad, que es, bueno, la caída a la altura del paciente. También dos o más factores de riesgos mayores de fracturas. También si hay una evaluación del riesgo de fractura. Y si este paciente toma bueno, fármacos antiandrógenos, corticoides, inhibidores de la aratomatasa y enfermedades asociadas a la osteoporosis secundaria. Bueno, este índice T nos va a indicar la cantidad de hueso que tiene el paciente comparado con un adulto joven del mismo sexo con una masa ósea máxima, en promedio de 30 años de edad. El puntaje, vamos a ver el T-score, esto es importante, de la interpretación de la sintometría ósea. Vamos a ver que si está entre más y menos uno, la interpretación va a ser normal. Y si esta está entre menos uno y menos 2,5, va a ser nos va a sugerir interpretar una osteopenia, que esta es una forma de pérdida ósea menos grave que la osteoporosis, y el riesgo de fractura es doble. Y si es menor de menos 2,5, esto sí se va a interpretar como osteoporosis, y el riesgo de fractura es 4 veces. Y si es menos de 2,5, va a ser y hay fractura de por fragilidad, es una osteoporosis establecida. Bueno, otros exámenes de imagen, tenemos también la tomografía computarizada cuantitativa, que mide la selectividad de la densidad mineral ósea, la gammagrafía, que es útil en la evaluación de pacientes con dolor axial, y la resonancia magnética, útil en fracturas vertebrales recientes. Con respecto a la analítica, vamos a ver que en un paciente con sospecha de osteoporosis, se debe realizar estos análisis clínicos, a pesar de que no existe ninguna prueba de laboratorio que pueda asegurar la presencia de osteoporosis, puesto que su diagnóstico es la de densitometría ósea. Y bueno, la analítica en general de sangre y orina, ese nos va a proporcionar la información sobre el estado de salud general y sobre la existencia de procesos causantes de una osteoporosis secundaria, como puede ser una hipercalcemia, también por el hiperparatiroidismo. Y bueno, así también es importante realizar el diagnóstico diferencial con otras patologías que simulan la osteoporosis. Y bueno, que hoy tenemos que el hemograma que va a estar, bueno, nos va a enfocar en las enfermedades hematológicas, también la, en la, ca- y la- el calcio, en la calcemia, que puede estar aumentada en hiperparatiroidismo primario o disminuida en la osteomalacia. También tenemos la fosfatasa alcalina, que se aumenta en fracturas, también la osteomalacia, y
25 hidroxivitamina D, en la cual en caso de sospecha de déficit de vitamina D, y si está disminuido, también podemos valorar la PTH. Y también la creatinina, que bueno, no va, relacionada con las enfermedades renales. Y bueno, también el uso de los marcadores de remodelado óseo, no esta es otra parte, estos son marcadores. Estos marcadores no están establecidos, sin embargo, podrían considerarse en la evaluación inicial y en el seguimiento de los pacientes con osteoporosis. Como tenemos en los marcadores de formación, en el suero, tenemos la fosfatasa alcalina total y ósea, y los marcadores de resorción, que tenemos el telopéptido C y el N, terminal del colágeno tipo 1, y en la orina la excreción urinaria de calcio, los más importantes. Y bueno, con respecto al diagnóstico diferencial, bueno, en el contexto de estas circunstancias clínicas, que es inexcusable realizar el diagnóstico diferencial de la osteoporosis con otras entidades patológicas frecuentes o graves que puedan manifestarse con deformidades vertebrales o fracturas patológicas. Por ello, siempre es necesario, además de las pruebas de imagen, realizar una historia también clínica completa y las determinaciones analíticas, según sea la sospecha etiológica. Como tenemos la osteomalacia, que puede ser de etiología nutricional, en sí es mayormente, en sí es debido a la pérdida de sales, mayormente es por una carencia de vitamina D. También tenemos etiología de enfermedades digestivas, hepáticas y renales. Y las manifestaciones vamos a ver las líneas de Lowser, el aumento de la fosfatasa alcalina y déficit de vitamina D. También otro diagnóstico diferencial, tenemos el hiperparatiroidismo. La etiología puede ser un adenoma paratiroideo, y estas se van a manifestar con un aumento de la PTH, con hipercalciuria, también hipofosfatemia, hipercalciuria e hiperfosfaturia. También las pruebas de imagen. También la osteodistrofia renal, que bueno, la etiología va a ser la insuficiencia renal crónica, las infecciones como TBC, brucelosis, en la cual esas se van a empezar con dolor, rigidez, fiebre, y bueno, el cultivo positivo, y las enfermedades hematológicas como el mieloma, el plasmocitoma solitario, en la cual la manifestación va a estar el BCG elevado, hipercalcemia y la gamapatía monoclonal en suero, orina, y la biopsia también nos va a sugerir de médula ósea. Las neoplasias, tanto primarias y bueno, metastásicas, en la cual se van a manifestar por encima masas de partes blandas, también deformidades vertebrales. Y bueno, antes de pasar al tratamiento, en la cual vamos a, bueno, voy a hablar de la prevención primaria. Este es el tratamiento no farmacológico, en la cual debe haber los hábitos dietéticos, entre los lácteos 3 raciones al día, la fibra, también disminuir las grasas, la cafeína, el alcohol y el tabaco, y la ingesta diaria de calcio, que es, bueno, nos sugiere entre 1000 y a 1200 miligramos, el ejercicio, el ejercicio físico regular, los aeróbicos, un ejercicio aeróbico, también la exposición moderada al sol, que es, bueno, se nos sugieren a 10 a 15 minutos al día, también con vitamina D vía oral, 800 a 2000 unidades internacionales al día, y también evitar las caídas, como es también disminuir el consumo de estos fármacos, también revisar la agudeza, la agudeza visual, porque esto nos va, bueno, es más relacionado con prevención de las caídas, bueno, también, bueno, a otra parte es los barandales también, que nos va a ayudar, también los zapatos antiesterilizantes, y bueno, y también, bueno, eso es con respecto a las condiciones del domicilio. Y también detectar enfermedades concomitantes como menopausia precoz, las cirugías y la amenorrea. Y bueno, el requerimiento diario de calcio, bueno, esta es una tabla en la cual nos va a recomendar la cantidad recomendada. Y los más importantes vamos a ver que en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia se les sugiere entre 1200 a 1500 miligramos. En mujeres postmenopáusicas con terapia estrogénica es 1000, y con mujeres postmenopáusicas sin terapia estrogénica es de 1500. Y en hombres y mujeres mayores de 65 años de 1500 miligramos. Y ya pasando al tratamiento farmacológico,
Y esto es cuando vamos a dar, cuando hay estas fracturas por fragilidad independientemente del valor de la densidad mineral ósea, la osteoporosis en densidad mineral ósea con o sin fractura, valorando también los factores de riesgos, valora también menopausia precoz y en osteopenia, eh, si es, em, si es intensa en mujer joven o con mayor alto de riesgo de fractura. También tenemos dos grupos importantes, los antirresortivos, que están los bifosfonatos, los que siempre terminan en dronato, y los SERV, que son los modificadores selectivos del receptor de estrógeno, el denosumab, que es el inhibidor del RANG ligando, que este en sí bloquea la acción del osteoclasto. Y como hemos visto que el osteoclasto es el encargado de la resorción ósea. Y los anabólicos, la teriparatida, que estos son análogos de la PTH. Como tenemos en primera línea, primera elección, los bifosfonatos. Esta es una administración, esta tiene pautas importantes, que es que se le tiene que dar en ayuno o en media hora antes. También tiene una buena higiénica bucodental. Y previamente se tiene que comprobar la función renal, ingesta adecuada de calcio y vitamina D. Y dar 5 años de tratamiento y también se va a reevaluar. Y aquí tenemos los principales, que es el residendronato, que se puede dar eh, eh, en 35 miligramos por semana. También hay otros que bueno, también se le da 5 miligramos al día. Esto está indicado, bueno, en la osteoporosis posmenopáusa y varones con alto riesgo de fractura. Esto va a disminuir el riesgo de fractura vertebral y de cadera. También tenemos el alendronato, que esta va a estar de 70 miligramos por semana. Em, Esta, bueno, no es indicada en la osteoporosis posmenopáusica y con déficit de vitamina D. Y con respecto al residendronato, me olvidé mencionar que bueno, esto se va a dar cuando hay una eliminación menor de 30. Y bueno, el ivandronato, que bueno, este es de 100 miligramos al mes. Estos van a, bueno, indicado en osteoporosis posmenopáusica con alto riesgo de fractura. También tenemos el solendronato, que esta es 5 miligramos al año, pues por vía intravenosa hospitalaria. Estas indicado en osteoporosis posmenopáusicas en varón con alto riesgo de fractura, la enfermedad de Paget en adultos y bueno, en tratamiento con glucocorticoides. Bueno, el siguiente grupo es los modificadores selectivos del receptor de estrógeno. Aquí tenemos tanto el raloxifeno y el tamoxifeno, en la cual en sí estos van a modular los receptores de estrógeno. Se da una vez al día, también más suplemento de calcio y más vitamina D. Las indicaciones son en la osteoporosis postmenopáusica en mujer con alto riesgo de fractura y su función va a ser la disminución de riesgo de fractura vertebral. Y la precaución siempre es suspender en inmovilizaciones y hipertrigliceridemia. Y el denosumab, que es el inhibidor dije, de la RANG ligando, que bloquea la acción del osteoclasto, encargado de la resolución. En sí, eh, su indicación va a estar en la osteoporosis postmenopáusica y esta se hace, bueno, la posología, la dosis es subcutánea, bueno, en 6 meses, más suplemento de calcio, más vitamina D, y las indicaciones también están en osteoporosis postmenopáusica y mujer con alto riesgo de fractura. Y su función también va a ser disminuir el riesgo de fractura vertebral, no vertebral y de cadera. Y su precaución no hay un control analítico y la osteonecrosis. Y como último tenemos a la teriparatida. Esta es subcutánea una vez en un año. Este es el análogo de la PTH. Em, esta es indicada bueno, esta es indicada en la osteoporosis postmenopáusica, también en mujer con alto riesgo de fractura y en osteoporosis por glucocorticoides. Y su función va a ser la disminución del riesgo de fractura vertebral y no vertebral. Y la precaución siempre interacción con glicosina y, bueno, y la analítica previa. Y bueno, eso es todo. Gracias.
Pues chicos, ha sido una presentación bastante puntual, puntualizando tanto en el tratamiento, lo más importante, los más conocidos, los más usados en el medio, ¿ya? Y está bien desde ese punto de vista. La parte introductoria también lo han hecho bastante bien. Eh, Cuando hablamos de patología de la osteoporosis, uno tiene que centrarse básicamente en el trastorno del hueso, que es lo que va a suceder a nivel de la estructura, de la arquitectura, ¿no? Que es un trastorno netamente metabólico que ataca a nivel mundial en ciertos países con mayor incidencia, ¿no? Entonces, como ustedes lo han mencionado muy bien, existe una clasificación ya estandarizada donde se considera pues una osteoporosis puede ser primaria o secundaria, ¿no? En su momento vamos a ir definiendo. Aquí lo que yo quiero que ustedes se lleven para la vida cotidiana, sus actividades médicas cuando ustedes salgan, chicos, es el arte de manejar esta patología, ¿ya? Porque en la práctica del día lo irán aprendiendo ciertos medicamentos, ¿ya? De acuerdo a la necesidad que tenga el paciente, a la necesidad económica que pueda condicionarse el paciente y muchas veces el grado o magnitud de osteoporosis que pueda tener el paciente. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a eso, ustedes harán pues un uso adecuado. Y cuando digo uso adecuado, implica no solo la elección de un medicamento, la forma en el cual ellos deben de tomar el medicamento, que también en su momento los hemos conversado, ¿ya? Porque eso no es escrito ni en las guías, en la revista, ni en los tratados, ni en los últimos libros de osteoporosis. Pues bien, vamos a estar un poquito, a ver. Eh, Disculpen por el tema de ayer, tuve problemas con el internet, chicos. Voy a tener que utilizar otros medios, ¿ya? ¿Hay algún tipo de permiso por examen, algo? La delegada, Sí, doctor, algunos me indicaron que tenían examen de psiquiatría. ya. Bueno, siempre házmelo saber antes de empezar, ¿ya? Para no estar llamándolos en vano. Sí, doctor. Ujú. Muy bien, yo quiero que para entender esto, tú misma, Liz, mencióname como delegada de tu grupo, ¿cuáles, cuáles son los principales componentes del hueso antes de poder hablar de la patología en sí? Doctor, ¿me escucha? Sí, mija, sí, te escucho, mami. Sí, doctor, principalmente los... Todos, las que te acuerdas, mija, no, esto no es un curso, estamos en fase de aprender, estamos en fase de equivocarnos, ¿de acuerdo? Y entre todos sacamos una bonita conclusión. Principalmente, doctor, el tejido óseo presenta tres componentes, que serían los minerales, la matriz orgánica y las células óseas, doctor. Ujú, ujú. Bien, muy bien. ¿Qué me dice Ramos Cornejo?
¿Cuáles son esos elementos que conforman la estructura del esqueleto, del huesito? ¿Mm? Aparte de esos minerales que están compuestos, la parte osteoide, la parte, algo más que mencionaron al inicio, estarán incluidos los osteoblastos, los osteoclastos, ¿mm? Los osteoblastos que resorben el tejido y los osteoclastos, por decirlo así, que forman huesos, ¿verdad? Uno pierde y el otro gana. ¿Por qué es importante esto? Porque en base a esto podremos entender cómo funciona todo el metabolismo de la pérdida del hueso, ¿no? Entonces, a partir de eso ya podemos decir qué es la osteoporosis. Treyes, Eitel Solange. Gilbert, de tu compañera. ¿Me escuchas, Gilbert? Alex. Gilbert. Jorgito. Doctor, sí. Tiene a tus compañeros, mi hijo. Diles qué es la osteoporosis. Armemos conceptos. Bueno, entonces, en términos sencillos, viene a ser la fragilidad ósea, doctor. Bien, muy bien. Y cuando Ah, hablamos de fragilidad, estamos hablando de fracturas, ¿no es cierto? sí, doctor. Con tendencia a la fractura. Así es, entonces yo te podría decir entonces un concepto que es la predisposición de fracturas, ¿o no? Es el Sí. grado de predisposición. Muy bien, es un concepto válido, muy bien. ¿Ya? ¿Algo más? Ah, Y esto bueno, resulta, doctor. ¿por qué resulta esta predisposición o esta tendencia a la fractura? Porque hay una disminución en lo que es la masa ósea. Ujú, eh, así es, mm, y se va a producir un adelgazamiento o una desaparición de esas trabéculas del hueso. así es. Ujú. Es por eso que se le conoce hueso poroso, ¿no? Sí. Osteoporosis, hueso poroso. Eso es lo que ustedes tienen que dominar cuando ya estén en la cancha y explicarle, porque al paciente dice, ¿qué es osteoporosis? A veces, doctor, me duele la columna, me duele la cadera. Y tú le dirás, Jorge, probablemente sea osteoporosis. ¿Tú qué me dices? Tú mismo contéstame. Doctor, no le escuché bien esa parte. Y Que tu paciente te dice, doctor Jorge, tengo dolores en mi cadera y en mi columna, ¿no? ¿Podremos decirle que tiene osteoporosis? sí, doctor, podríamos decirle. No, mi hijo, ya, hasta ¿No? ahí nomás. Después te voy a hacer entender por qué. Ya. Carlitos, Dani. Carlos, no, mi hijo, muy bien. Ni un simple huesito no puede ser catalogado. Está bien. Porque para empezar, la osteoporosis no duele, no causa dolor. Lo que causa dolor son las complicaciones de una probable fractura a nivel de la columna. ¿De acuerdo? Por ese aplastamiento de la vértebra. ¿Ya? Entonces, sí, por ese acortamiento de la talla que uno se puede dar cuenta o el paciente se da cuenta que voy reduciendo y que va haciendo la joroba del anciano, como decimos. Entonces, sí,
podemos decir, en ese caso sí puede haber osteoporosis, que ya hay fractura, pero de por sí, un paciente que les llegue, ¿sabe qué, doctor? Tengo dolores en mi columna, tengo dolores en mi cadera y me han dicho que tengo osteoporosis. No pienses en osteoporosis, porque la osteoporosis no genera dolor. Lo que complica al final la fractura, sí, obviamente va a presentar dolor. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, cuando decimos que principalmente hay una disminución de esa masa ósea, eh, tanto general, regional, es donde de alguna manera el hueso se pone poroso, pérdida de masa ósea, y el hueso se pone pues como trabeculoso, como piedra pómez, ¿no? Y se pone osteoporótico. Y es ahí donde ingresa el riesgo de padecer una fractura inclusive no patológica. Estoy durmiendo, me siento o tengo una simple sentadera en la silla suficiente como para poder producir una fractura de cadera. Entonces, esto es la primera causa de la osteoporosis. No es otra cosa que esa disminución, reducción de masa ósea que predispone al paciente a presentar fracturas. Y cuando ya uno se da cuenta que esto va a progresar con la edad, en la edad de la menopausia y avanza con la edad, uno tiene que tener el arte de decir a los pacientes en la exposición que ustedes hicieron, de que uno tiene que tener mucho cuidado con los pacientes adultos mayores que están posmenopáusicos, porque hay muchos factores, factor edad, factor estrogénio, porque ya no produce estrógeno, ya no produce las hormonas importantes que ayudan a metabolizar el hueso, ¿no? Entonces, hay mayor riesgo de padecer. Entonces, esos tipos de pacientes tienen que estar al cuidado muchas veces de otras personas y más todavía si ya no tienen esa independencia de poderse levantar en noches e ir al baño o a veces con el problema de la hipertensión arterial, a veces se presenta una hipertensión ortostática, sobre todo en aquellos pacientes que por decir se me ocurre algo, a ver, los diabéticos, ¿no? Los diabéticos es el mejor ejemplo de dar la hipertensión del ortostatismo y tranquilamente terminan cayéndose y fracturándose al filo del velador, al filo de la cama, y es ahí donde empieza toda esa odisea de recuperar a estos pacientitos, ¿ya? Entonces, el arte de todo radica en eso, chicos, de entender de por qué se produce esta enfermedad desde el inicio para luego prevenir y hacer medicina preventiva promocional. No solo se trata de decir, ya, señor, usted va a entrar a biofosfonato, va a entrar a fijador, ya le voy a dar su ácido zoledrónico, ya, o le voy a administrar su biológico. Ahí no queda la historia, chicos. Y yo les digo por qué, porque de alguna manera, cuando estoy trabajando como emergenciólogo, a veces se activa el sistema de emergencia porque se tiene que ir a acudir a una casa por un llamado y lo que encontramos es una paciente ya inconsciente muchas veces que está tendida en el piso con limitación funcional, con acortamiento de miembros inferiores, con rotación de miembros inferiores, típico de una fractura de cadera, ¿ya? Y básicamente las causas ahí a veces son múltiples, porque generalmente a veces no recibieron un tratamiento adecuado para la osteoporosis o bien se descuidaron en las enfermedades metabólicas, como es el sobrepeso, la presión arterial y todo lo demás.
que a veces hacen subidas de presión nocturnas, a la hora de incorporarse, hacen la presión ortostática y terminan en el suelo. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles, según la exposición actualizada, las que han expuesto, cuáles serían las fracturas más frecuentes relacionadas a la osteoporosis? ¿Qué me dice Rojas Michelle Alexandra? Presente, doctor. En la exposición me mencionaban que frecuentemente hay ciertas regiones que sufren este tipo de fracturas de la osteoporosis. ¿Cuáles serían esas regiones? La más frecuente, doctor, sería la fractura de cadera. Ya, otra que también la han mencionado. Te ayudo. La fractura de Coles, ¿dónde se encuentra? Quispe-Huilca, Alexandra, que me dice. Es lo que mide generalmente la densitometría ósea, chicos. Ya está en relación a la cadera, al cuello del fémur, ya a las características de las vértebras de la parte axial, ¿no? Y la porción distal del radio. Es ahí donde a veces produce esa fractura de Coles, ¿ya? Esos son los 3 puntos principales. Con fragilidad, con disminución de masa ósea. Muy bien. Después me mencionaban factores principales. Mencióname factores, a ver, modificables y no modificables. 1, 2, ya con eso seguimos. A ver, Morales, Concha, Judith, Lady. Sí, presente, doctor. Dentro de los factores modificables está el consumo activo de cigarrillos, bajo el Ese es peso. modificable. ¿Y un no modificable? No modificable sería la edad avanzada, la raza. Suta, Hurtado, Marifé. Sí, doctor, presente. Bueno, los modificables también sería otro, el déficit de estrógeno, y los no modificables, el sexo femenino. Muy bien, muy bien. Tumpe. Doctor, sí, estaría también lo que es la raza caucásica, los no Claro, modificables, y en los modificables tendríamos la deficiencia de estrógenos. ya, muy bien, muy bien. Así es. Generalmente la raza de piel clara, ¿no? Tiene esa predisposición, ¿verdad? Entonces, otras, Michelle. Sí, doctor. Bueno, en los modificables podría ser, ¿no? Antecedentes de fracturas, por ejemplo. Ya, fracturas previas. Sí, doctor. También lo que son traumas mínimos se menciona. Y ingestión de fármacos que tal vez puedan alterar la masa ósea, ¿no? En este caso podría ser el consumo de corticoides también.
Claro, los pacientes córtico-dependientes, los pacientes que se tratan por enfermedades autoinmunes, ¿no? Córtico-dependientes, deprimidos, todos aquellos ellos incluyen en todos esos pacientes que tienen esos factores. ¿Ya? Muy bien. Pero otra vida, otra característica muy importante, cotidiana, tienen en casa, paciente que es completamente sano, no es hipertenso, no es diabético, no sufre de tiroides, nunca ha tenido un antecedente de mucha importancia, pero que lleva una vida muy sedentaria. ¿Sí? El sedentarismo es una de las causas muy importantes. Es por eso que dentro de las recomendaciones para evitar que no se pierda masa ósea, el paciente tiene que trajinar, tiene que caminar al menos 40 minutos, ¿no? De media hora a 40 minutos, antes se decía con manos libres. Hoy en día inclusive se recomienda, según los metaanálisis, cargar algo de peso. A veces hay ciertos dispositivos que se ponen como costalcitos en los tobillos que puedan ayudar a hacer un pequeño peso ligero para poder hacer ese tipo de ejercicios. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Entonces, esas cosas son muy importantes porque si tú te das cuenta que una paciente ingresa a tu consultorio y tú la ves en sobrepeso, ves que ya pasa la edad de los 50 años, tú la ves que es mujer, ¿no? Entonces, y por ahí tú le dices, ¿cuál es su desayuno favorito? Por ahí te dice el café, ¿cuál es tu bebida favorita? Las gaseosas o la Coca-Cola. Entonces, con 2, 3 preguntas, tú ya te das cuenta que este paciente tiene muchos factores de riesgo que sí se pueden modificar y cosas que no se pueden modificar, ¿no? Con facilidad. Muy bien. Entonces, cuando ya estamos frente a todos esos factores, ¿cómo debo yo utilizar? ¿Qué medidas, qué herramientas debo de utilizar? Sobre todo las más convencionales, las más apropiadas, las más utilizadas para decir o para poder decir, este paciente tiene una disminución de masa ósea. ¿Qué me dice Cornejo Cristel Milagros? Quintana Coloma Enrique Gerald. Que también lo han expuesto muy bien y estuvo muy claro la exposición de cómo se mide la masa ósea. ¿Quién me dice? A ver. Gracia Castillo, Yoset Carlos. Bueno, García Castillo y Yoset Carlos. ¿Está? Espinosa Salas, Félix, Mijail. Jorge, defiéndeles. Jorge Sabino. Doctor, disculpe. ¿Cuál era la pregunta, doctor? Estás dando un examen de psiquiatría, creo, bandido. No, doctor. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se mide la masa ósea? Ay, no se mide, si lo tengo ya. La masa. Ay, no me acuerdo, doctor. Ya, está bien. Ya, ¿estás concentrado? No, esa no era densiometría. Absorptiometría de rayos X. De rayos X.
conocido como DEXA. Sí. Bueno, se puede medir por radiografía simple, pero es ojo dependiente, ¿ya? Eso no es tan exacto. Hay que tener bastante práctica, bastante pericia para hacer eso. Claro que sí se puede ver, ¿ya? Eso se haría muy bien en una práctica muy bonita, ¿ya? Entonces, pero sí, es la disponibilidad de esta densitometría, ¿ya? Ósea, el DEXA, conocida como la absorciometría dual de rayos X, que es la herramienta principal. Fue una técnica desarrollada que permite con precisión decirnos o reproducirnos en la cantidad de minerales que tiene el hueso, ¿no? Y con eso sacamos una proporción de cómo están las trabéculas óseas. Entonces, ahí, una vez con eso, la idea es cómo interpretamos la masa ósea, porque si se dan cuenta, hay un T-score, un Z-score, hay unas tablas de porcentajes, pero dependiendo de mi paciente, dependiendo de la edad, uno se localizará, ¿no? En el score de identificación para calificar el grado de osteopenia, el grado de osteoporosis que tiene la paciente, ¿ya? Entonces, eso también ustedes lo han expuesto. Entonces, cuando los valores están por debajo de -5, ¿ya? Como lo mencionó muy bien el expositor, ¿ya? Entonces, ya se considera el grado de osteoporosis, ¿no? Entonces, ahí es donde de alguna manera tú puedes decir, uy, acá hay un indicativo, que hay un aumento significativo de riesgo, ¿de acuerdo? Cuanto más bajo es el valor de -5, más es el riesgo de fractura. Y dependiendo del sitio, ¿ya? Respectivo también de donde. Recuerden que la fractura de columna es el eje principal de la estructura anatómica del cuerpo. Y si la osteoporosis está presente en la columna, el riesgo será mayor. A diferencia de tener pues un T-score en el antebrazo que hoy en día ya no se utiliza, inclusive hay ciertos hospitales grandes que no valoran eh, eh, la densitometría del antebrazo, solo miden cadera y columna para valorar el grado de densidad de masa ósea, ¿de acuerdo? Es más, en la columna a veces hay dispositivos posoperatoria, ¿no? Entonces, se toman de las siguientes vértebras. Con el hecho que haya una osteoporosis en una sola vértebra, ¿valdrá para decir que es osteoporosis? Escobedo, ¿qué me dices? Doctor, buenas noches. No. ¿Qué tendría que pasar para decir osteoporosis en columna? Tendría que haber un daño mucho más severo, ¿no? Por ejemplo, que implique más vértebras también. Ya, chicos, para eso estamos. Cuando hay un rango de T-score de -5 en una sola vértebra, no se considera osteoporosis. Tiene que haber como mínimo 2 vértebras con densidad por debajo de -2.5, 2 vértebras como mínimas para considerar osteoporosis. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Y cuando utilizamos el Z-score? Tú mismo.
¿Alguien me puede decir cuándo valoro la calificación de Z-score? Sería, doctor, para poder realizar una comparación de la cantidad de hueso que hay una comparación entre las mujeres de la misma edad y también de la misma raza. Y si yo tengo una paciente mujer de 28 años que tiene como antecedentes de padres de osteoporosis con fracturas, ¿leeré el T-score para ella? No, doctor, porque el T-score principalmente es para mujeres jóvenes y saludables. Y el Z-score. En ese caso sería para las mujeres ya de edad avanzada y que también tengan un riesgo de repente de Muy bien, una genética. muy bien. Yo quiero que esto lo dominen bien. Ya, lo vamos a dejar planteado para la práctica, pero quiero que lo revisen muy bien. ¿Cuándo valoro mi T-score y Z-score? ¿De acuerdo? Ya, quiero que revisen y les voy a dar sus puntos ahí. Sobre todo, no sé ni cómo han salido, chicos, ¿verdad? En el examen, ¿todo bien? Mi asistente no me ha avisado. Sí, doctor, hemos salido bien, doctor. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuál es el promedio más alto y el mínimo? La doctora asistente no me dijo, doctor, todavía. Ah, ya, ya. Ya, ya, chicos. Muy bien. Bien, sigamos un poquito entonces. Existirá, y lo han mencionado, otras enfermedades, otras patologías que causen osteoporosis. Menciónenme, mencióneme. Carrión Quispe, que lo han mencionado. Doctor, buenas noches. Hola, chicos. A ver, Otra patología, la acromegalia, doctor. ya, te acepto. Mm, Algo común y frecuente que vemos a diario, que ya lo hemos revisado al inicio. Y que lo han mencionado tus compañeros. ¿El hipertiroidismo ocasionará? ¿O el Sí, hipotiroidismo? el hiper, doctor. Muy bien. Y si te digo la artritis reumatoidea, ¿qué me dices, Marifer? Doctor. Sí, la artritis también, doctor, artritis reumatoide. ¿Por qué, mija? Mm, Sería una causa secundaria, doctor. ¿Por qué, mija? También ya, secundaria. ¿Por qué motivo, causa podría desencadenar? Y algo que hemos repetido constantemente, vamos. Si tú te acuerdas, sí, vamos. Doctor, ¿sería por el uso de corticoides para la terapia como es prolongado? Así es, no se olviden, todo paciente córtico dependiente inmunosuprimido, sobre todo que usan corticoides en tiempos prolongados y a dosis 20 miligramos por más de 3 meses, altísima probabilidad de ocasionar osteoporosis. No solo pues la osteoporosis, ¿no? Puede producir un síndrome de Cushing, ¿no es cierto?
puede producir no solo Cushing, puede producir hasta la diabetes, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, pues vayan revisando así progresivamente, de a poquito. No les digo que ya lleguen a una conclusión, pero revisen por caso de las que yo estoy hablando y se darán cuenta y nunca más se van a olvidar. ¿De acuerdo? En el caso del daño renal, también habrá. ¿Qué me dicen? ¿Mm? Sí, doctor, también hay enfermedades renales. Muy bien. ¿Por qué crees que en el daño renal? Doctor, ¿Ah? sería por el trastorno ácido base e hidroelectrolítico. Sí, sí, una de las causas principales, sí, pues, efectivamente. ¿Mm? Claro, muy bien. Así es, así es. Generalmente, pues, la osteoporosis, la enfermedad renal crónica, a veces pacientes que tienen esa predisposición, muchas veces ellos aumentan con el envejecimiento, ¿ya? Mm, muy bien. ¿Qué más? A ver. García, ¿quién no le preguntaba? A ver. ¿Quién se para escapando siempre? A ver. ¿Condori? ¿Te preguntaba alguna vez Condori o no? Sí, doctor. Presente, doctor. Ya. Ya está. Algo que ustedes nos han expuesto, ¿ya? Dentro de los elementos, dentro de las sustancias, dentro de los componentes más utilizados para la prevención de la osteoporosis, ¿ya? ¿Cuáles serían? Sería, doctor, la ingesta diaria de calcio, que debería Perfecto. estar dentro de los 1000 a 1200 miligramos. También Muy, que el estilo de vida, ¿no? De los pacientes, que, por ejemplo, que no deben tener un sedentarismo. También los hábitos dietéticos, la disminución de las grasas, la cafeína, el alcohol o el tabaco. muy bien, muy bien. Perfecto. Esos son los agentes que inhiben la pérdida de masa ósea, ¿no? Empezando desde el calcio, como tú mismo lo has mencionado. Si yo me tomo un vaso de diré un vaso de leche, ¿cuántos vasos de leche crees que debes de tomarte para tener entre 1000 y 1200? ¿Cuánto tiempo me tendré que exponer al sol para coger un poquito de vitamina D? ¿Qué tipo de estrógenos debo de consumir para que mi metabolismo esté regulado? ¿Mm? Todas esas cositas, con el tiempo, poco a poco lo tienen que ir aprendiendo, ¿ya? Generalmente en una dieta normal de 500 mililitros
de leche, a veces uno aporta 500, 600 y nunca llegas a 1200. Es casi imposible. Y peor todavía si una paciente ya entró a la edad de la menopausia o está en la etapa del climaterio o ya posmenopáusica, ¿no? Entonces, para hacerle llegar a ese nivel, ¿qué tienes que hacer? ¿Quién me dice? ¿Le doy más vasos de leche, más yogur, más queso, más huevo? ¿Qué hago? ¿Le doy más frutos secos, almendras, pecanas, nueces, avellanas, hojas verdes? ¿Qué hago, chicos? Para llegar a 1200. Complementar con calcio en suplementos, doctor. Perfecto, muchachón. Perfecto. Calcio elemental, calcio absorbido de los alimentos, sabemos que no alcanza. Entonces, le suplementamos. Por eso suple a lo que no alcanza. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa es la idea. Esa es la idea de utilizar estos inhibidores de la pérdida de masa ósea, los inhibidores de esta reducción, ¿ya? Que tienen muchas virtudes, que tienen mucha nobleza, mucha eficacia y sobre todo se ha comprobado su seguridad demostrada en el tiempo, ¿no? Como estimulantes de formación de huesito, ¿ya? Entonces, no hay nada como la vitamina, no hay nada como el calcio que pueda reemplazarlos. Obviamente después, dependiendo en el grado que está, puedes utilizar algún tipo de fijador, pues, desde bifosfonato hasta biológico si quieres, ¿ya? Muy bien. Muy bien. A ver, ¿qué más? Osteoporosis por medicamento, ya hemos hablado, los corticosteroides, los corticoides, ¿no? Es uno de los causantes principales de la osteoporosis y ya está demostrado, pues, por dosis mayores a 20 miligramos, por decir, de prednisona en pacientes para tratar, por decir, artritis reumatoidea, poco controlable o mal manejado, conllevan a la aparición de osteoporosis. Es por eso que a ellos ya se le incluye en un plan de tratamiento, un inicio de tratamiento para prevenir la osteoporosis. ¿Ya? No les voy a preguntar cómo es que los corticoides produce esto, pero deberían revisarlo, ¿ya? Debería inclusive revisar si esto se puede prevenir a estos pacientes con corticoides. Entonces, un alcance importante en este tipo de pacientes que hacen uso de corticoides por largo tiempo, debería de agregarles diariamente su aporte, el suplemento de calcio, ¿ya? Asociado a la vitamina D. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Una de las enfermedades que produce también es la osteomalacia. ¿Cómo es que sucede esto? Barrientos, Ferro, Jenny, Elizabeth. Sí, doctor.
La osteomalacia y la osteoporosis. ¿Qué me puedes decir? Hay un trastorno. Bueno, la osteomalacia, doctor, más que todo se presenta el aumento de la fosfatasa alcalina y también es debido al déficit de vitamina D. Ujú. Entonces hay un trastorno de minerales, ¿verdad? Un trastorno de mineralización, podríamos decir, Sí, doctor. que conlleva una formación de acumulación o de depósitos de apatita, ¿verdad? Sí, doctor. Ujú. ¿Cuál sería la causa de esta osteomalacia? Por la carencia, doctor, de la vitamina D, más que todo. Ujú. Una concentración inadecuada, inapropiada de de todos los fosfatos de calcio. ¿Ya? Muy bien, muy bien. ¿Qué más tenemos que saber de la osteoporosis? Mm, A ver. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta hasta ahí que quieran hacer? Que no hayan entendido, que quieran ampliar. A ver. Hasta ahí todo está bien, Córdoba, Cusi. Apasa, Arenas, ¿todo bien? Muy bien. Hasta ahí creo que estamos claros, ¿verdad? Sí, doctor. Bien. Vamos a entrar un poquito al arte del tratamiento que va a ser en sí el pan de cada día de muchos de ustedes, chicos. Porque cuando se termina la carrera, los médicos generales también tienen el arte de tratar osteoporosis. Y como siempre les he dicho, ¿cuál sería tu plan? ¿Cuál sería tu estrategia? ¿Cuáles son las consideraciones específicas? Como en la guerra, ¿cuáles son tus consideraciones tácticas que debes de tener para un manejo adecuado de la osteoporosis? Empecemos, a ver. Castillo. Castillo no está. Carrión, Quispe. Vamos a hablar sobre todo de la osteoporosis, el manejo de la osteoporosis posmenopáusica, ya las que tienen el defecto de esto, ¿está bien? El grueso y el manejo de casi el 80% del tratamiento. Entonces, recordar entonces, chicos, que en esta etapa se presenta la osteoporosis que aparece en las mujeres posmenopáusicas
que puedan llegar con ciertos factores de riesgo, ¿ya? A esa edad, con toma de ciertos medicamentos, con llegada con ciertas enfermedades, ¿ya? Que pueden producir, como decimos, osteopenizantes, ¿ya? Que pueden llegar con un bajo índice de masa corporal, o qué sé yo, que pueden haber tenido un trauma y que tengan inmovilización prolongada. A esa edad, el tratamiento de la osteoporosis se convierte entonces en un objetivo, y el objetivo es prevenir la aparición de fracturas. ¿Ya? Como ya le hemos dicho, las partes más vulnerables son las vertebrales, las caderas, las dos más importantes, ¿cierto? Entonces, para ya hablar de un tratamiento de osteoporosis, es asegurar más que nada los aportes adecuados de una dieta adecuada y propicia del calcio, ¿ya? Y obviamente, como les mencionaba de antes, no podemos llegar a esa cantidad que es la adecuada de 1200 a 1500, entonces suplementamos con preparados farmacológicos, ¿ya? Necesarias para llegar a ese rango. Y sobre todo en pacientes mayores que tienen 65 años, ¿ya? Tanto ya en varones como en mujeres, como lo han expuesto ustedes. Al inicio es más distante la diferencia entre hombres y mujeres, pero a medida que llegan a la edad de adultos mayores, la distancia se acorta y se hacen parejo la presencia de osteoporosis, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, el tratamiento que ustedes deben de dar, tanto del aporte de calcio como la de vitamina D, es fundamental para los requerimientos diarios de las necesidades diarias para tener un buen remodelado óseo. ¿Ya? Entonces, ya después uno se plantea y dice, no, y en caso de que mi paciente esté en un alto riesgo de fractura, además de frenar, además de dar los principales aportes de medicamentos, ¿no? Tendremos que dar ciertos fijadores, ¿no? Entonces, de esa manera ya podemos ir añadiendo, ¿no? Este tipo de medicamentos con la finalidad de frenar, con la finalidad de contener esa pérdida de masa ósea. ¿De acuerdo? Inclusive, hoy en día, no la han expuesto. Ya quiero que lo revisen, apunten, que los voy a poner en su examen. ¿Ya? Cómo definir, cómo saber, cómo prevenir el riesgo de fracturas a 10 años. Entonces se ha creado una herramienta que es en la computadora, está en internet, herramienta conocida con el nombre de FRAX, ¿ya? Que fue creado por la ONU y que la disponemos pues en sus versiones americanas, latinas, que son tablitas donde tú ingresas datos y te da un cálculo promedio, pues, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, muchas veces ya te presentan las fracturas vertebrales, y a veces son de forma súbita, aguda,
Aquí sí, ya chicos, se presenta el dolor incontrolable. Y para ello tenemos que hacer uso de medicamentos primero para controlar el dolor. Utilizar dispositivos, ¿ya? Ortesis, como llamamos, el uso de corset, que limita o que inmoviliza la zona afectada y que ayuda de alguna manera a controlar el dolor. ¿De acuerdo? Muy bien. Y entonces, cuando ya uno plantea un tratamiento para decir qué medicamentos tengo a la mano, entraré diciéndole al paciente, pues, si el paciente es obeso, tiene que bajar de peso. Si el paciente no tiene una adecuada dieta rico en calcio, habrá que indicarle una adecuada rica en calcio. Y para ello, pues, tenemos una gran variedad, ¿no es cierto? Un tado de alimentos ricos en calcio, ¿no es cierto? Entre las hojas verdes y las hortalizas está pues el mejor representante, el Popeye, ¿no es cierto? Las espinacas, ¿ya? Entonces, las acelgas, el brócoli, ¿ya? Y como siempre le digo, los frutos secos, las legumbres, ¿no? Que son uno de los mejores representantes. Almendras, pecanas, nueces, avellanas, como siempre les menciono. Y todo lo que es lácteos y sus derivados, obviamente. Aunque hoy en día, si se han dado cuenta, lo han satanizado a la leche. La gente ya no quiere tomar leche ya. Entonces, porque la leche es para el becerro, la leche produce cáncer, pues que antes no había cáncer, o es que no había mucha información, o es que ahora haya aparecido más cáncer con la leche creada, o es que nos habrán dado otra cosa, no lo sé. Pero lo único que se siente es que tiempo esta parte la leche está salinizada y de alguna manera ese aporte importante disminuye. Entonces tenemos que hacer uso de sus derivados, del queso, ¿no? De los yogures descremados. En la leche pues hay un montón de derivados, ¿no es cierto? Están los helados. ¿Mm? Muy bien. Entonces, en ese sentido, usted tiene que dominar qué alimentos son ricos en ese aporte de calcio. Y como su compañera lo mencionaba, también evitar el consumo de sustancias tóxicas que disminuyen la absorción del calcio. Una de ellas, el mejor representante es el café, la teína, la Coca-Cola, ¿no? Todos los que tengan colorantes, pues, ¿no? Entonces, esas son las recomendaciones principales antes de que vayas a empezar un tratamiento. ¿Ya? Y una vez que le hables del cigarro, del alcohol, del café, de las exposiciones al sol, del tipo de dieta, tienes que trabajar en base a la edad del paciente. Entonces, una prevención de caídas es una indicación bienvenida, ya que de alguna manera las personas que tienen un adecuado programa de ejercicios, aun cuando son mayores, son ellos los que mayormente van a ser independientes a su edad. No van a tener la necesidad de depender de ti para que la puedan levantar. Pero el hecho a veces tiende a que el baño tiene que estar cerca a la cama y llegar por un lugar seguro. ¿Ya? Evitar pisos antideslizantes o esos pisos lisos o el parque
protubillante que le llaman ahí. Entonces, todas esas correcciones son bienvenidas para evitar lo que ya sabemos en la osteoporosis, ¿ya? Entonces, inclusive, uno tiene que hablarles del tipo de calzados, sobre todo bajos, de buen agarre, ¿ya? De preferencia de goma, antideslizantes, que nos ayuden a resbalar. Y otra característica muy importante que yo he visto en mi actividad de emergencia, que por ahorrar no tienen una buena iluminación, el cuarto o el baño, y por esa falta de iluminación a veces tienden a tropezar con los objetos, tienden a terminar cayéndose y fracturándose con facilidad. ¿De acuerdo? Otro lugar donde hay mucho riesgo para estas personas es en la cocina. Pues no, todo tiene que estar a su alcance. Ya, a la altura del brazo, a la altura del hombro. Nunca pongan a los adultos mayores nada en alto que pueda ir que tenga que utilizar escaleras. Ahí empieza el riesgo. Muy bien. Y después ya pues entraremos a definir el medicamento que vayamos a elegir. Como yo les dije, eso va a depender mucho de la decisión clínica y del criterio clínico al cual ustedes lleguen. Generalmente se empieza con los bifosfonatos, pues, y los más conocidos es el ácido alendrónico, ¿no? Que bien lo han mencionado, hay de tomas diarias, hay de tomas semanal, 70 miligramos, ya estos vienen en tabletas o en comprimidos. No se olviden, cuando están frente a esto, no solo dicen 70 miligramos y semanal, señor. Tienes que explicarle cuáles son sus bondades, cuáles son sus riesgos de su medicamento. Generalmente tus pacientes a veces necesitan que les expliques. Este tipo de medicamentos se toma en ayunas, con una buena cantidad de agua, solo agua hervida. Ciertos estudios que demuestran que el agua mineral puede bloquear la absorción adecuada del medicamento. Entonces, lo recomendable es solo agua hervida y punto. No agua mineral, ni gaseosa, ni jugo, solo agua y punto. Y sobre todo, no debe ingerir ningún tipo de alimentos. Por eso dice, señora, una sola vez a la semana en ayunas, y cuando lo tome solo con aguas, y no acostarse, no echarse hasta por lo menos 1 hora o media hora como mínimo. Pero ahí va a nacer la pregunta, ¿y por qué, doctor? ¿Y ustedes qué me dicen? ¿Por qué se le tiene que decir eso? A ver, la persona que ha expuesto farmacología, ¿por qué no tiene que echarse? ¿Quién expuso? Yo, doctor. Vamos, Gonzalito. En sí es porque el ayuno o la media hora antes por la mala absorción intestinal. Ya, el ayuno, muy bien. ¿Y por qué no tiene que echarse inmediatamente? Si dice a las 6 de la mañana tiene que tomar el medicamento, y tú le dices, doctor, o señora o señor, tome el medicamento una vez a la semana, los domingos, listo, antes de irse a misa o a la iglesia o a su catedral o a su pastor, ya, camine, ya no se me vaya a recostar. ¿Por qué le decimos eso? Algo tiene que estar relacionado con el reflujo. ¿Estás adivinando o estás sacando conclusión, Gonzalito? Que no, esa parte no está seguro. Amigo, está bien, está bien. Sí, efectivamente, está bien, presunción.
es que estos tipos de medicamentos producen cierto grado de reflujo. Ya se ha demostrado, es por eso que en ellos se les dice esa recomendación. Cuando se toma una vez a la semana, se camina, se levanta. Y por lo general yo le digo, ¿qué días vas a la iglesia? Los domingos, muy bien. Ya, entonces, a las 6 de la mañana te tomas en ayunas con un vaso de agua, solo agua, agua hervida, no quiero agua mineral, no quiero ni hierbitas, nada, solo agua. Y cuando lo tomes con tu buen vaso de agua, ya no te tienes que acostar. ¿Por qué? Te puede producir un reflujo gastroesofágico. Y si hay un reflujo gástrico esofágico, te puede irritar todo el esófago, ¿no es cierto? Y te va a dar pues hasta una lesión a nivel del esófago. ¿Ya? Esa es una de las características importantes del cual ustedes ya deben ir entrenando. Muy bien. Igual con los otros medicamentos, los ibandronatos que también lo han mencionado, los risodronatro, ¿ya? Que también hay comprimidos de 75 miligramos al día durante 2 días seguidos, ¿ya? Y en comprimido semanal de 35 miligramos, ¿ya? Igual, estos productos, la misma plantilla en ayunas, con una buena cantidad de agua, ¿ya? En completamente ayunas. Y el ácido ibandrónico, más conocido aquí en el país como Bombiva, ácido ibandroico, dosis de 100 miligramos, de 150 miligramos ya mensual, igualito, con la misma plantilla. Y ya luego viene el ácido o el soledronato, ¿no? La otra familia que ustedes también lo han expuesto. ¿Ya? Esta tiene ciertas ventajas y desventajas. Una de las desventajas es que como es netamente intravenoso y es netamente anual una ampolla de 5 miligramos, ¿ya? Ustedes le ponen en la receta, bueno señora, le vamos a recetar un buen fijador anual, ya que usted me ha comentado que no tiene buena memoria para tomar diario o semanal, con facilidad se olvida. Entonces no vamos a llegar a la meta con facilidad por sus actividades o porque no se acuerda y deja de tomar. No vale tomar pues 2 juntos a la semana si me olvidé la otra, ¿no? Eso es contraproducente y tiene efectos adversos. Entonces, lo ideal en este tipo de pacientes es decirle, bueno, haga un esfuerzo y se pone su ácido, su soledrón, ¿no? Entonces, esto generalmente tú le tienes que indicar, es en suero fisiológico o en cloruro de sodio, si quieres, de 250 mililitros hasta 400, mínimo pasar en 30 a 45 minutos, pero ahí abajo le pones previa control de funciones vitales, antes, durante y después, presión arterial. Ahí lo pones bien bonito, para que el personal que vaya tenga sus cuidados respectivos, porque a veces el personal va y quiere pasarlos pues en 10 minutos, ¿ya? Entonces, lo ideal en esto es 45 minutos, ¿ya? Con la finalidad de alterar las funciones vitales, sobre todo la presión arterial. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ya pues, hay otros estudios donde también ya entramos
a los biológicos, como el denosumab. Estos se utilizan de forma más práctica y sencilla, de forma cada 6 meses, a 60 miligramos, ¿no? Pero aquí hay algo muy importante que quiero que aprendan, chicos. Ustedes guarden siempre esto. ¿Cómo vas a saber si ha mejorado o no ha mejorado el grado de osteoporosis de tu paciente? ¿Quién me dice eso? A ver. ¿Qué tengo que hacer para darme cuenta? Bueno, eso no está escrito ni en las grandes guías, no está escrito ni en los grandes tratados. Básicamente es la responsabilidad, la monitorización que tú tienes que tener con tu paciente. Y tú le tienes que decir de la siguiente manera. Te tomas la densitometría ósea, el de este año, y me traes el del próximo año para esta misma fecha. Esta, le sacas copia y me dejas uno. Si por X motivo se pierde, tú te guardas la copia. O yo me olvide, o tú te olvides, alguien tenemos una copia. Y por si acaso, una tercera copia se la entregas a uno de tus hijos. Porque es la única forma de evidenciar si estamos yendo por el camino correcto para tratar la osteoporosis. Porque si no tienes ese parámetro de medición, ¿con qué crees que lo vas a medir el año que viene? Porque te va a dar un valor, un T-score. ¿Y con qué lo vas a comparar? ¿Cómo vas a saber que el medicamento que estás utilizando ha sido el ideal, ha sido el idóneo para ir mejorando? ¿Cómo llegarás al porcentaje de ganancia de masa ósea? Y por lo general el 95% pasa con esto. Ahí está el arte de que tus pacientes te van a apreciar y te van a querer cuando ellos vean que tú te preocupas por él. Entonces, sacarás y pedirás al personal de apoyo técnico, por favor, bríndeme su historia y sáqueme su densitometría ósea antigua. Y acá tengo la otra. En base a eso harás una comparación, ¿de acuerdo? Y le explicarás bonito y le dirás, mira que han pasado 2 años de tratamiento y se está mejorando la rango de absorción de masa ósea, ¿ya? En ese sentido, esa es una estrategia muy bonita del cual ustedes deben aprender, chicos. Entonces, para eso se hace un plan de revisión. ¿Ya? Lo ideal es cada año. Algunos optan por 2 años. ¿Ya? Dependiendo de los márgenes de riesgo pues, que tenga el paciente. Si toma corticoides, si es menopáusica o posmenopáusica, ¿no? Si tiene alguna enfermedad metabólica o una enfermedad de fondo, pues, ¿no? Ya eso ya lo dejaremos a criterio de cada clínica. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro hasta ahí? Sí, doctor, todo claro. Sí, doctor. Muy bien, chicos. No se olviden entonces, ¿ya? De esa manera, pero acá hay muchas cosas que hemos dejado, ¿ya? Pero yo quiero que ustedes también le pongan mayor empeño a toda la carrera, chicos, ¿ya? Como alguien me decía, a los muchachos no se las hagas muy fácil, que se lleven muy fácil su título, es un título que nos cuesta. Sangre, sudor, lágrima. Entonces,
Hoy en día tenemos muchas herramientas para hacer más sencilla el arte de dominar la medicina, porque tenemos un bagaje importante de información, tenemos revistas importantes de medicina, que nos ayudan a aclarar muchas cosas. En ese sentido, todo médico tiene que tener esa responsabilidad de servicio, chicos. ¿Ya? No hay nada más hermoso el pago, la gratificación cuando tu paciente te agradece de una forma infinita de haberlo recuperado, de haberlo sanado. ¿Ya? Nada más grande que tener esa gratificación y ese agradecimiento de tu paciente. ¿Sí? Muy bien. Dicho todo esto, vamos a dar por concluido esta parte de osteoporosis, ¿ya? Quiero que coordinen con mi asistente, los chicos de la práctica, para ver si mañana lo recuperamos. ¿Ya? La pendiente de ayer, ya que por una situación ajena a mi voluntad, la empresa no me brindó mi internet. Estuve tratando de ingresar, pero no pude.